Muy buenos días, hermanos. Hoy quisiera continuar con esta selección que hice de hombres de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de José. Hace un tiempito atrás Sebastián habló también acerca de José, pero tenemos tantas cosas para hablar de él. Y le puse como título José, un hombre de integridad y de perdón. La historia de José nos muestra el corazón y la mente de un hombre formado en la vasija del rechazo, en la vasija de la soledad, en la vasija de la privación y en las falsas acusaciones. Un hombre que aprendió paciencia y sobre todo obediencia a depender completamente de Dios, al punto de ser utilizado como un canal de bendiciones en la vida de otras personas, incluyendo ¿a quién? A su propia familia, a sus hermanos. Él fue malinterpretado, malentendido, y fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Las palabras de José en Génesis 50 proporcionan la expresión más fina del perdón que podamos encontrar en cualquier lugar de la Biblia, aparte de las palabras que siempre nos da el Señor Jesucristo. Todos los que luchan con alguna culpa innecesaria por pecados ya perdonados se beneficiarán al recordar con frecuencia la respuesta de José en Génesis 50, 19 al 21a. El 19 comienza diciendo: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ahora, pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Humanamente hablando, cuando una persona se encuentra con alguien que le ha hecho mal, que le ha hecho un grave daño, tanto mal, lo más probable es que lo mire con el ceño fruncido y le diga: pedime perdón de rodillas, si no, no puedo perdonarte. Pero, ¿saben? José no actuó así. Él era un hombre transformado. Él era un hombre de Dios, lo que significa que era un hombre de integridad y de perdón. Nos podemos imaginar esas 11 caras sombrías miraban al piso, con los ojos fijos en el suelo. Toda su atención se centraba en el hombre al frente de la sala. Estaban agazapados en un silencio, me imagino, tenso. Los 11 se arrodillaron delante de uno de los gobernantes más poderosos que había en la tierra, sabiendo que tenía la autoridad para ejecutar un castigo y hasta la muerte si le placía. Vestido en un atuendo real, de acuerdo a su oficio, y flanqueado por guardias y sirvientes, el primer ministro bajó la mirada sobre estos pastores que se inclinaban ante él. Una larga historia con estos hombres incluyó vividos recuerdos de dolor y de rechazo. En el pasado lo habían ofendido de tal manera, en formas que uno no puede pensar, en formas impensables. Ahora era lo contrario. Con una palabra podía decretar ese castigo que les mencionaba recién, un severo castigo, y hasta la muerte si él hubiera querido. Estaban frente a él aquellos que lo habían traicionado. ¿Fue esa la reacción que José tomaría en contra de sus hermanos? Me imagino la sensación que habrán padecido. Esos minutos habrán sido como horas en la anticipación de esta sombría decisión que iba a tomar José. Los hermanos se habían preparado para lo peor. Rubén, el mayor, se había culpado mucho a sí mismo por lo que había sucedido con José. Judá también sintió el aguijón de la culpa. Él fue quien inicialmente sugirió la venta de José a la esclavitud. Sin embargo, todos los hermanos, excepto Benjamín, el más joven, había participado en ese acto traicionero. Nos podemos preguntar, ¿todos eran culpables?
¿Era este el día en que sus crímenes finalmente los habían atrapado? Cuando el silencio se rompió, no fue con una voz de airadas amenazas o de un castigo severo. En cambio, fue un inesperado sonido de llanto, luchando por mantener la compostura. José se recompuso lo suficiente como para liberar la compasión que había en su corazón. El relato de Génesis registra sus palabras. Pero José les dijo: no temáis, como leímos recién. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. La perspectiva correcta. A diferencia de los que guardaban odio hirviente y el deseo de venganza, José trató a sus hermanos con un favor inmerecido. Pero, ¿cómo es cultivada la bondad y el amor en el corazón de alguien tan maltratado por la maldad? La respuesta se encuentra en José, que tenía una clara convicción de la providencia de Dios, de lo que Dios le daba. En ese momento, con sus pruebas detrás de él y sus hermanos ante él, José articuló la perspectiva que resume la historia de su vida. Dios está en el control y podemos confiar en Él para el resultado. Como creyentes del Nuevo Testamento, mirando hacia atrás en el ejemplo de José, podemos ver el principio de Romanos 8:28, que se concretó en su vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Según articuló el mismo José, Dios dispuso las pruebas de su vida para el bien de su pueblo. El sufrimiento de José no era un castigo por el pecado, sino el medio a través del cual Dios prepararía a José para un papel específico en su plan divino para salvar a aquellos que necesitaban el perdón. Tenemos propósitos divinos que provienen de Dios. José no podía ver en ese momento, pero había un propósito de su sufrimiento. Traicionado por sus hermanos, tuvo la alegría de la casa y la seguridad del amor de su padre violentamente arrancado de él. Sin previo aviso, se había convertido en una víctima de trata de personas. Seguramente se preguntaba por qué Dios permitió que esto sucediera. ¿Cómo encajaba esto con el sueño que Dios le había dado? José fue llevado a Egipto, donde fue vendido por esclavo a Potifar, un jefe siervo de Faraón. Sin embargo, en los propósitos de Dios y por medio de la fidelidad de José, él se levantó rápidamente a una posición de prominencia en la casa de Potifar. José era tan capaz y confiable que su amo gustosamente puso todos sus bienes bajo el cuidado de él. Fue la providencia de Dios que puso a José en la casa de Potifar. Potifar sirve en la corte del faraón, que expuso a José a la realeza y las nobles costumbres de Egipto. Tal conocimiento demostraría ser más tarde esencial. José también se le dio una oportunidad de desarrollar sus cualidades de liderazgo. De niño se limitó a informar sobre las actividades de sus hermanos, pero ahora estaba gestionando directamente los recursos de su amo. Este devocional lo vamos a dividir en varias partes porque es muy importante hablar acerca de José y todas las cosas que podemos aprender de él. Hoy hemos aprendido que a pesar de que José fue un hombre formado en una vasija de rechazo, de soledad, de privación y falsas acusaciones, fue un hombre que aprendió paciencia y obediencia, a depender completamente de Dios
para ser utilizado como un canal de bendición en la vida de otras personas. Fue un hombre íntegro y aprendió a perdonar. Tuvo gracia, como el Señor, hacia sus hermanos. No solamente los perdonó, sino que también Él proveyó para ellos, sus hermanos, y también para sus hijos, y también los consoló. Él tenía una perspectiva correcta, estaba guiado por Dios. Y nos vamos a quedar con el pensamiento de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor nos bendiga, hermanos, y vamos a continuar en mi próximo devocional con más enseñanzas que nos dejó la vida de José. Señor nos bendiga y que tengan un hermoso y bendecido día, hermanos.